Dios los bendiga, hermanos, y como cada viernes, bueno, me toca compartir la palabra, así que espero que esté bien en el lugar donde está, en su casa, con su familia, que todos se encuentren sanos. Como siempre decimos, oramos para que esto así sea, que todos nos encontremos sanos y en victoria, a pesar de las aflicciones, ¿no? Gracias a Dios ya está empezando a menguar un poco el calor, así que estamos con días de lluvia en estos días. No sé si usted ha notado que los mosquitos están a full, están por todos lados. Acá en mi casa nunca hay mosquitos y la verdad que ahora estoy con un espiral prendido y hace un par de días que estamos con una invasión por todos lados de mosquitos. Pero bueno, gracias a Dios porque tenemos de todos los climas en nuestro país. Vieron que hay países donde no hay lluvia, países donde quizás llueve siempre, países donde siempre hace frío, donde siempre hace calor. Sin embargo, acá tenemos todos los climas, así que agradezco al Señor por eso y disfruto un poquito más los días de frío. Pero bueno, vayamos directamente a la palabra. Quería compartir con ustedes el Salmo 25. El Salmo 25, saben que se cree que fue escrito por David en el tiempo. ¿Vieron cuando David estaba escapando de Absalón? Usted no sé si recuerda la historia. eh, Absalón, como compartíamos la otra vez en una prédica, eh, estaba muy enojado con el rey David. Absalón era uno de los hijos de David. Estaba muy enojado con el rey David porque su hermano Amnón había ultrajado a Tamar, había cometido este acto con su hermana y Absalón le pidió a su padre que haga algo, que responda frente a esto que había pasado. El rey David en su momento no lo hizo, o no lo hizo como Absalón esperaba, y Absalón juntó tanto odio, tanto rencor dentro de él que terminó matando a su hermano Amnón. Luego de esto huyó y estuvo mucho tiempo escondido hasta que eh, regresó a la ciudad con permiso de David, su padre. Pero cuando estaba en la ciudad él se sentaba, dice, en las puertas de la ciudad y esperaba que venga la gente y las aconsejaba y le decía: mi padre David está muy ocupado con sus asuntos y no puede aconsejarlo, no puede escucharlo, no es un buen rey, les decía Absalón, y aprovechaba y sumaba gente hasta que un día se quiso hacer rey y eh, se quiso sentar en el trono. En ese momento es que David escribe este salmo. Nosotros, o que se cree que David escribe este salmo, nosotros conocemos la historia y sabemos que David quizás en ese momento tomó la decisión de no hacer nada, de irse, de dejar que Absalón cometiera esto, pero no sabemos qué es lo que pasó. Sin embargo, con este salmo más o menos nos podemos acercar a qué es lo que había en el corazón de David. Dice en el título: David implora dirección, perdón y protección. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Por tanto, de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Y como le decía, ¿no? Se cree que este salmo fue escrito por el rey David cuando se le presentó este problema a David. Su hijo Absalón se había levantado en contra de su reino, en contra de él como rey, y quería sacarlo para sentarse en el trono, quería destituirlo, la sublevación de Absalón, ¿no? Y saben que David había pasado por muchas persecuciones. Si usted recuerda, uno de los que más lo persiguió fue el rey Saúl. Cuando el rey Saúl vivía y era rey, a pesar de que David era la persona en quien más podía confiar el rey Saúl, porque era quien estaba a su lado, era la persona que definitivamente era vistoso, se veía, era evidente que Dios estaba con él, porque dice la palabra que cuando un espíritu inmundo atormentaba al rey Saúl, dice que venía David y tocaba su arpa, y que el espíritu del rey Saúl se calmaba. Era evidente que David tenía de Dios en su vida. Sin embargo, el rey David lo persiguió. Y no fue el único que lo persiguió, porque lo persiguió para matarlo, y hasta el fin de sus días, hasta el último día, el rey Saúl lo persiguió para matarlo. Sino que David sufrió persecución por muchos. Era un hombre de guerra y el mundo estaba en contra de él, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, en este momento sufrió una persecución que le dolía muchísimo, porque era su hijo, era alguien de su familia, era alguien de su entorno, alguien de su intimidad. Y el rey David hizo esta oración. ¿Y saben qué nos muestra esto? Nos muestra 3 pasos que nosotros tenemos que adoptar frente a las persecuciones que nosotros sufrimos muchas veces dentro de nuestro hogar. ¿Y saben qué? Muchas veces las persecuciones que sufrimos dentro de nuestro hogar son por errores que realmente cometemos. Porque los que están dentro de nuestro hogar nos conocen en verdad. A veces uno puede decir, nos persiguen y no tienen razón, pero saben, cuando están dentro de nuestro hogar, muchas veces tienen razón, porque cometemos errores. No somos pecadores quizás, pero sí cometemos, o sea, pecadores que pecamos a propósito todos los días y nos ejercitamos, como decimos siempre, ¿no? Sino que cometemos errores que también son pecados, son cosas que no deberíamos hacer porque no están de acuerdo a la palabra y al camino del Señor. Sin embargo, son errores, porque lo hacemos y a veces decimos no, y nos volvemos de nuestro camino, de nuestro mal camino. Pedimos perdón al Señor y seguimos. Pero ¿saben qué? Esos pecados tienen consecuencias también. Y dice el título, David implora dirección. Lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presenta un problema así es pedirle dirección. Miren, David era el rey. ¿Y sabe qué podría haber hecho? Haberle dicho a sus generales, a su gente de fuerza ahí, ¿no? Vayan y arresten a mi hijo. Él era el rey. Entonces, lo que él decía se iba a hacer y se iba a respetar. Lo hubieran agarrado de Absalón, lo hubieran metido preso y listo. David seguía con su reinado. Sin embargo, no lo hizo. Lo primero que hizo, aparte de llorar y sentir el dolor, fue preguntarle al Señor, Dios, ¿qué hago? Aquí en el versículo 4 dice, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame.
porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces el primer paso es, frente a estas cosas, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé dirección. Tu esposo te persigue porque cometiste un error en el pasado, pedirle dirección al Señor. Tu hijo te reclama algo que quizás en algún momento no supiste cómo actuar por tu maternidad, por tu paternidad prematura, pedirle dirección al Señor. ¿Qué hago? ¿Lo reto? ¿Le enseño? ¿Le hablo? ¿Lo ignoro? Eh, ¿Cómo lo disciplino? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le pido perdón? Son cosas que nosotros tenemos que preguntarle al Señor. El segundo paso dice que David le pidió perdón. El versículo 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Unos versículos siguientes sigue hablando del perdón de Dios, de cómo David le pide perdón. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. No tu nombre, oh Jehová, el 11, ¿no? Perdonarás también mi pecado que es grande. Y sigue pidiendo perdón, ¿no? Pero me llamó la atención esto que dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Y justamente estamos hablando de Absalón. Sí, si nosotros recordamos, hace poquito, ¿no? Estudiábamos esto en una prédica que compartíamos, que cuál había sido lo que le había dejado David como herencia a sus hijos, ¿no? Cuáles habían sido las cosas que él había hecho. Y nosotros conocemos que en un principio David había tenido este pecado de las mujeres, ¿sí? Y que eso afectó a su descendencia, no solamente a Salomón, como decíamos, que tuvo tantas mujeres, sino que Amnón, por ejemplo, había tenido un problema con su hermana. Amnón, también hijo de David, había tenido un problema con su hermana, y por esto es que Absalón se puso rebelde en su juventud, porque había vivido cosas que lógicamente a él lo marcaron, le dolieron. Y quizás David, no sabemos, quizás David actuó como tenía que actuar eh, al estar pasivo, y quizás no. Entonces, todos los actos de David habían tenido una consecuencia. Y hoy Absalón se estaba levantando en contra de su padre por aquello, por aquel pecado que David tuvo. Y David en este momento lo recordó. Recordó que él había tenido pecados en su juventud que impactaron en su familia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, como les decía hace un ratito, ¿no? De que nosotros tenemos que pedirle la guía al Señor, porque muchas veces cuando en nuestro hogar nos reclaman cosas es porque nosotros realmente quizás no caminamos el camino con santidad completa, o con una perfección que quizás la gente demanda. Quizás Dios tiene sus tiempos, ¿no? Nos perdona, nos espera, pero la gente no. Y nuestra familia muchas veces menos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedir dirección al Señor y aprender a pedir perdón. Porque a veces nuestros errores del pasado, nosotros decimos: pero Dios no pasa nada porque lo hice inconsciente, porque fue en un momento en el que yo estaba lejos de Dios. Pero definitivamente esos pecados tienen consecuencias, como escuchábamos la otra vez en esa prédica, ¿no? Entonces el segundo paso es pedir perdón, ¿sí? Dice en el versículo 5: encamíname en tu verdad y enséñame. Y saben que la palabra que es utilizada aquí para verdad es la misma que se utiliza en Juan 8:32, que ese versículo lo sabemos de memoria, que dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Y cuando habla de esta verdad, habla de una palabra que se dice aletheia, ¿sí? Sabe que yo siempre escuché esta palabra, y cuando estudiaba, ¿no? Un poquito estos versículos, me llamó la atención,
y recordé eh, lo que significaba, ¿no? Porque dice verdad que hace libre. Eso significa aletheia. Sacar del oculto lo que es evidente, lo que es verdad, para ser estable y sólido. Y, y eso es la verdad de la que habla acá. Encamíname en tu verdad. En la verdad, encamíname, o sea, haceme caminar por el camino que me saca lo oculto, que saca lo que es evidente. ¿Sí? Era evidente que David había tenido un pecado de sexualidad, de, 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 eh, de este tipo en su juventud, cuando nosotros miramos qué es lo que sucedía con sus hijos eh, y todo lo que provocó, los desastres que provocó en su descendencia. Y era algo evidente, lo que es verdad. Y David le pide, encamíname en esa verdad para que yo pueda ser sólido y estable. Eso es lo que le estaba pidiendo David a Dios. Eh, ¿Cómo podemos ser sólidos y estables si hay cosas que están ocultas? ¿Mm? Entonces necesitamos pedirle perdón a Dios y que nos encamine en esa verdad. ¿Saben que mientras estudiaba esto, no em, pensaba en algo? ¿Vieron que cuando una persona está en el agua, eh, puede nadar cuando uno está, o puede flotar, estar en la cima, cuando uno está relajado, cuando uno está eh, tranquilo? Sin embargo, si uno tiene peso, si uno se pone rígido, ¿qué pasa? Nos hundimos. Eh, y Dios me recordaba dónde están nuestros pecados. Y nuestros pecados están donde, en el fondo del mar, dice la palabra de Dios, ¿no? Que los tira al fondo del mar. Cuando nosotros tenemos peso sobre nuestros hombros, nos hundimos. No podemos flotar, no podemos estar en la cima, no podemos estar arriba de todo. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, el peso, nos hunde y nos hace estar cerca de donde el Señor tiró nuestros pecados. Nos recuerda, ¿sí? Como David en este momento recordaba su pasado, de los pecados de mi juventud, dice. Recordaba su pasado porque el pecado lo perseguía. Y en este momento hizo lo que tenía que hacer. Él le pidió dirección a Dios y luego de pedirle dirección entendió que tenía que arrepentirse. Se arrepintió, pidió perdón. Y luego, si vemos el último punto, dice que es, si leemos el título, protección. Bueno, y David le pide, ¿no? En los últimos versículos, a partir del 16 hasta el 22, le pide protección a Dios, no solo de su cuerpo, sino de su alma, ¿sí? Si leemos el 19, el 19 dice, mira mis enemigos como se han multiplicado. Ahí le está pidiendo protección de su cuerpo. Pero el 20 dice, guarda mi alma y líbrame, ¿sí? Y le está hablando, ¿no? De algo más profundo, de lo íntimo. Pero estos son los tres pasos, ¿no? Que yo veía. Hay persecución, siente persecución o siente que necesita restaurar cosas en su familia, necesita que en su familia lo miren de otra forma. Analicemos, porque quizás nosotros estamos actuando como creemos que tenemos que actuar, pero no cumplimos con estos pasos, que el rey David sí cumplió. Dios le devolvió el reino al rey David. Dios se lo dio cuando él primero se tuvo que ir y dijo, y bueno, y si Dios me quita el reino, si Dios se lo quiere dar a él, dijo el rey David. Le preguntó a Dios, ¿qué hago? Dios le dijo, bueno, andate. Y después se lo devolvió. Pero David tuvo que tomar una decisión. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que quizás digamos, ay, pero yo soy la madre. ¿Cómo voy a dejar que haga tal cosa? No, yo soy la madre, yo tengo que hacer así y él tiene que aceptar. O yo soy la esposa, la mujer de la casa. Me tiene que respetar porque
el derecho de la mujer, hoy que se escucha tanto. O, o yo soy la hija y mi papá se equivocó y no, tiene que ver que está equivocado. Y a veces, hermanos, Dios decide y nos pide que callemos, que nos vayamos, que, que bajemos la guardia y que recibamos los golpes. No vamos a entender nunca quizás, pero definitivamente el Señor nos va a devolver lo que nos prometió, lo que dijo que era nuestro. Si nosotros la dirección la tomamos de Él, pedimos perdón por aquello que creemos que ya está olvidado, que, que no hizo efecto. Quizás hoy estamos sufriendo consecuencias de cosas que pasaron hace mucho, pero que al haber lastimado, al haber marcado a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, hoy tenemos consecuencias. Y pedirle protección a Dios. Dirección, perdón y protección. Ahí en el título lo tenemos para recordarlo siempre. Dirección, perdón y protección. Y el Señor nos devolverá al reino. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y, Señor, te damos gracias. Te damos gracias y te pido que tu palabra sea enviada, Señor, a mis hermanos y que ellos puedan recibir, Señor, la libertad, Señor. Que podamos vivir en esta aletheia, Señor, en esta solidez, Señor, en esta estabilidad que solamente tú puedes dar, Señor, a través de la libertad que trae tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, nos traigas libertad y podamos recuperar aquello que el diablo, Señor, nos quiere robar. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus familias, Señor, bendigo sus hogares, sus trabajos, Señor, y que tu palabra nunca nos falte, Dios, que tu espíritu nunca nos falte. Haznos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Un fuerte abrazo, hermano.